¿Y qué pasa, Extremes? Muy buenas a todos, chicos. Aquí, corresponsal ya de técnica, podríamos decir, Jesús María. La verdad es que, bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper importante y que habláis mucho tanto en foros como por aquí en comentarios habéis dejado. Todo el que tiene una bicicleta eléctrica siempre está pendiente de cómo ahorrar batería. Más que ahorrar batería es la durabilidad de ella ya en las rutas o de vida que se le puede dar a una batería. El cómo poder hacer que la batería nos dure más. Y bueno, hemos pensado en 5 tips, pero que hay uno de ellos que se nos puede alargar. Pero bueno, yo creo que va a estar resumido. Eso sí, hay que tener en cuenta que esto no es exacto, porque al final depende de muchos factores, ¿verdad? Y bueno, que al final nosotros no somos técnicos en baterías, ni es decir, somos usuarios. Yo de Boss, tú de Dos. Bros, ¿no? Es decir, que al final, bueno, pues es un poco la experiencia. Vamos a hablar de nuestra experiencia. Venga, pues chicos, 5 tips para ahorrar batería. Vamos con el número 1. Mejorar la condición física. Esto Esta es importante. es importante Es, porque... es es muy importante porque ten en cuenta que si tú das, no sé, si el motor te da 300 y tú eres capaz de dar 100, pues tienes 400. Pero si tú das 200, ya te tiene que dar 200. Ya estamos Hay ahorrando. que, hay que estar en forma para, bueno, pues para exigirle menos al motor y por lo tanto al final la batería nos va a rendir más cuanto Eso. más en forma estemos. Sí que es verdad que dentro de nuestro uso, que es enduro y pasárnoslo bien, el de estar en forma pasa al quinto, ¿no? Porque para nosotros es menos importante, es más importante Ya pasárnoslo ves. bien, ¿no? Pues sí, Entonces, sí. Pero bueno, está claro que al final, cuanto más en forma estemos, más vamos a poder exigirle a la ruta, más podemos alargar la ruta y haremos más de nivel acumulado y y al al final, final lo importante que son más horas de diversión. eso es, más bajada, más diversión, más felicidad. Está Es, muy clara. Bueno, poco más que decir el primer tip. Yo creo que está muy claro. sí, Vámonos con el segundo. El peso de la bici. Esto es es, súper importante también, porque cuanto es- menos pese la bici, menos batería vamos a consumir. exacto, es muy importante. Lo único que pasa es que esto depende de los dólares. Ahí está. Pues claro, Ahí está. lo que queremos es quitarle peso a la bici, entonces será añadirle componentes Exacto. más caros para quitarle peso. Y bueno, ya depende de cada uno, ¿no? Claro, por eso digo que igual este tip no es tan importante porque el peso con el dinero, con los dólares, ¿no? Sí que no se compensa. Entonces, realmente gastarnos mucho dinero en bajar un kilo a la bici, pues es un 1% más de batería. Es decir, que sí que sería, sí que nos ayudaría a ahorrar batería, pero bueno, a costa de billetera. Bastante dinero. Y además, yo creo, personalmente, es una cosa mía, yo creo que en las bicicletas eléctricas no hay tanta diferencia en que una bicicleta sea de carbono o no. Puede ser que a la hora de maniobrar un poquito se note, pero realmente con la ayuda del motor tampoco es tan... Sí que se nota porque te absorbe mucha vibración, es decir, a la hora de manejar la bici el carbono se nota y luego estamos hablando de un kilo, pero si eres capaz de Claro. bajar 5 es un 5% que ya O sea, es ya un rato para la bici. Por estamos eso hablando de un par de miles de euros más por el carbono es y vas sumándole ya componentes, o sea que al final es billetera. billetera. Muy bien, pues vamos con el tercer tip, el desnivel acumulado de la ruta. Cuanto más de nivel, al final gastamos más, es Fundamental. evidente. Cuanto más subimos, más batería gastamos. Cuanto más llano, al final el aporte que nos hace a nuestros vatios el motor subiendo siempre es mayor que cuando vamos llaneando. Entonces, claro, cuanto la ruta más de nivel tenga, pues está claro que vamos a tener un mayor uso de batería. Si queremos divertirnos durante 5 horas, sabemos que no podemos hacer un desnivel acumulado muy alto, porque no vamos a llegar. Claro. Hay mucha gente que en foros habla de que hace rutas con baterías de 500, por ejemplo, de 70 kilómetros, con 1000 de acumulado. Claro, evidentemente puedes hacer muchos kilómetros, pero el desnivel acumulado no es Sí, como una ruta que podamos hacer nosotros en 30 kilómetros de 1500 de acumulado. Al final gastas el triple. eso es. O sea que, bueno, yo creo que es una cosita, chicos. Ya sabemos que esto es muy variable, ¿eh? Vamos con el cuarto tip.
este es el más importante, creo yo, y el que más va a cascar a la gente. El peso del ciclista. Ese es más importante, pero es el que más nos fastidia. Sí. De todo lo que vamos a hablar hoy, realmente lo importante es esto, porque estamos hablando de porcentajes muy altos. Es decir, que si estábamos hablando de que más o menos equivale aproximadamente entre 1 y 1,5% por cada kilo, ¿vale? Es decir, entre un usuario de 60 kilos y un usuario de 90, son 30 kilos, es un 30% de batería, ¿eh? Es mucha batería, es mucha batería. Un 30 depende. Hay gente que dice que hasta un 40, es decir, que es entre 1 y 1,5. Es decir, que el peso es fundamental, pero también es verdad que además de lo que hemos hablado antes, que era de la billetera, el peso es otra cosa de las que más nos va a costar. Además, de verdad, yo, hombre, yo personalmente, Manu y yo tenemos la misma bicicleta, una Turbo Kenevo Expert, y Manu pesa, yo creo que unos 8 o 9 kilos menos que yo. Yo entreno mucho más que él, porque yo entreno semanalmente. Él solo puede coger ahora mismo la bicicleta los fines de semana, y sin embargo, cuando vamos de ruta, él acaba siempre con un 10% más que yo de batería. Por muy en forma que esté, siempre al final el peso es increíble. Es fundamental, es decir, realmente es lo más importante. Lo único que sí que es verdad que es lo que más nos cuesta. A veces igual nos aplicamos más en otras cosas de la presión, aunque sea un 0,2%, que realmente en quitarnos peso, que es lo más importante para una bici eléctrica. También es verdad que todos los tips que estamos hablando aquí son los mismos que para una bici muscular. Es decir, que al final quitarte peso en una bici muscular también ayuda. Es decir, está claro. Es lo mismo. Lo único que aquí estamos hablando de lo que nos aporta la batería, el motor con la batería. Entonces la batería al final también consume igual que nosotros consumimos. Pues sí. Y bueno, vamos al último tip, que aquí sí que vamos a dar un poquillo más de cera porque lo engloba todo, que es la optimización. Aquí, bueno, podríamos hablar primero de los neumáticos. Exacto. Sí. Yo creo que quitándole globo y balón al neumático, o sea, todo el que tenga un neumático plus o de 3, si lo pasa a 250, 240, incluso 260, va a ahorrar en batería. Y conforme vayas bajando, es decir, del 3 al 280 se nota, de los 80 al 260 se nota. Realmente lo que se nota mucho es cuando pasas de un plus a un 240, a un 250, que sí que notas que claro, que la batería, el consumo baja, se dispara. Pero al final también volvemos a lo mismo, es optimizar cuál es el uso que le vas a dar a la bici. Es decir, si eres un tío que baja muy fuerte y igual, por eso te digo que la presión... perdón, la presión. El balón, el balón también depende también del tipo de usuario, pero está claro que cuanto menos rozamiento, por lo tanto, menos batería. Menos consumo, eso es. Luego hablaremos también de la presión del neumático, porque, claro, si vamos con bastante presión, vamos a gastar menos que si llevamos menos presión. Porque, claro, al llevar menos presión, hace lo mismo, hace más balón. Y al final el consumo es el mismo. Sí. Lo óptimo es buscar una presión buena, que lo hablábamos en otro vídeo, es decir, igual un 2,6, 2,8, 2,5. Es cierto que hay mucha gente que va con 0,8, pero realmente si lo que quieres es optimizar la batería, tienes que tener una presión muy optimizada. Cuanto más presión, está claro que menos. Es decir, si vas a hacer solo pistas, pues le metes 3 kilos y vas a gastar menos. Claro, pero sí que es verdad que si subes por una senda llena de baches con 3 kilos, solo el patinar, volver a arrancar, te va a consumir más que haber metido esa presión. Por eso hablamos de optimizar. Eso es. Ahí está la diferencia, chicos, cuando vemos a gente que hace muchísimos kilómetros en llaneo, pues claro, con una buena presión de neumáticos puede hacer los kilómetros que quiera, pero luego al enduro, lo que hacemos nosotros es cuando ya notamos realmente tenemos que bajarle la presión y al final... optimizarla. Bueno, aquí me has puesto tú el taqueado de los neumáticos. Háblanos tú que sabes más del tema. Esto también se nota mucho, es decir, si hay una ruta con un taqueado agresivo, que es lo que usamos en enduro, como hablamos, una Segai, a montar, por ejemplo, con una Minion SS, sí que es verdad que se nota mucho por lo mismo, porque al final bajamos la fricción. Es decir, si eres un tío que te gusta hacer muchos kilómetros, te puedes montar una Minion SS o te puedes montar una Recon, es decir, algo que tenga mucha más... que ruede mejor y sí que se nota a la hora del consumo, ¿vale? Lo único que lo ponemos ahora mismo, hay que optimizar. Es decir, realmente quieres menos consumo, quieres bajar o que la bici te retenga más rápido, tengas más grip. Ahí está, depende del usuario. El kit de la cuestión. Luego aquí, bueno, la temperatura ambiente es bastante importante. A mí me ha pasado que en días de mucho calor la batería se consume enseguida y en frío también. Exacto, realmente lo que más afecta a la batería son las temperaturas muy, muy bajas. Es decir, es igual que en el móvil. Cuando estás cerca de cero, todas las baterías se consumen más rápido, ¿vale? Entonces,
A ver, para lo que nosotros hacemos prácticamente eso, ahí no podemos hacer mucho. Es decir, sería si fuera una zona de mucho frío, si salir a las 7 de la mañana sales a -5 grados y a las 10 de la mañana hacen 10, pues es preferible que salgas a las 10 si puedes. Pero realmente donde nosotros nos movemos, las temperaturas no afectan tanto a la batería. Y luego lo que tú decías de altas, sí, porque coge mucha temperatura el motor y la batería incluso es malo para el motor, es decir, si sales a 40 grados, sin una buena refrigeración. Que aquí sí que a veces sí que pasa, sobre todo en verano. Luego otra cosa muy importante que yo lo comprobé este fin de semana es la cadencia efectiva. Yo este fin de semana hice toda la ruta con el freno de atrás, la pastilla la tenía que me frenaba un poquito. Pues cuando me di cuenta casi me quedo sin batería. El simple hecho de la rozadura y que te vayas frenando, claro, le da caña al motor y la batería te consume. Aquí juntamos dos cosas. Una, el ajuste, es decir, con la bici eléctrica nos pasa muchas veces que llevamos un poquito frenada la bici y no nos damos cuenta porque está el motor tirando, pero es importante rodar un poquito y ver si porque un simple roce hace también consumir más batería. Y luego el tema de la cadencia efectiva también es muy importante, es decir, mantener una cadencia de no sé, 70, 90 constante hace que consuman mucho menos batería, es decir, llevar una cadencia constante alta. Vale, eso sí que está ya más que demostrado, más que ir fuerte o ir muy... Es decir, tiene que ser una cadencia buena. Eso es, porque aquí el puntito que tenía ahora era para hablar sobre esto, el adecuarse, o sea, el anticiparse a los cambios de marcha. Claro. Cuando viene una cuesta, saber que viene, anticiparse y que el motor siga yendo constante y no pegue esos golpes bruscos, que es lo que hace que la batería nos pegue el susto. Cuando más consume el motor es en los arranques. Eso pasa en todo, en bicicleta y en todo. Es decir, es el par de arranque, ¿vale? Entonces, si nosotros somos capaces de optimizar eso, ahí sí que podemos ahorrar mucha batería. Es decir, se ahorra mucho más batería si tú vas siempre a la misma cadencia continuada que si en esa misma hora has pegado 50 arrancones, ¿vale? Entonces, si tú eres capaz de anticiparte con los cambios, ya no solo en un badén que cambie, sino si paras y vuelves a arrancar. Es decir, cuando pares, antes de parar, acuérdate de poner el piñón más alto para salir con una cadencia. De hecho, incluso hay gente que para ahorrar batería sale pedaleando apagado y cuando ya está lanzado, entonces enciende, que para mí es una barbaridad. ¿Vale? Pero realmente bueno, lo que hay que hacer es como si fueras con una bicicleta muscular de siempre, en la misma cadencia, hay que ir igual. Eso es. Y a la hora de cambiar, no cambiar brusco, es decir, siempre intentar, sí que es cierto que cuando coges la eléctrica por primera vez, intentas arrancar o cambiando el modo más alto, pero al final hay que llevar la bici como una bici muscular, es decir, hay que intentar no pegar esos arrancones, cada arrancón de esos son una cantidad de vatios que vamos perdiendo. Eso es. Luego hay otra cosa, la batería. Yo, por ejemplo, no sé si lo haces tú, yo cada vez que salgo de ruta, conforme llego a casa, cargo la batería. No hay, por ejemplo, si hago de ruta y hago 10 kilómetros porque ese día he pinchado lo que sea, llego a casa y me dejo esa batería para salir al día siguiente. Yo siempre la cargo. ¿Me haya gastado el 90% de la batería o me haya gastado el 30%? Siempre. Hay que cogerlo como costumbre. Yo tengo mi centro de cargado en el taller. Tengo un gancho para la bici y está colgando siempre el cargador. Y según llego, cuelgo la bici y cargo. Normalmente bajo a las 4 o 5 horas, veo y lo desconecto, aunque sabes que llevan un termostato, ¿no? De esto que salta, pero es fundamental siempre guardar la bici con la carga a tope. Incluso ahora que hemos estado, por ejemplo, en el confinamiento, cuando llevas un mes la bici parada, es importante volverla a poner a cargar y que vuelva otra vez a llenarse. Entonces, es para que al final la batería trabaje mejor. Es decir, trabaje siempre al máximo. Luego, otra cosa importante, otro puntito que teníamos por aquí dentro de la optimización, es la de bloquear las suspensiones, ya bien en subida o en llaneo, para que, bueno, amortigüe menos, vaya la bicicleta más estable y al final eso te va a hacer consumir un poquito menos. Es igual que las musculares, es decir, cuando vas subiendo por una pista o una pista asfaltada, una pista muy lisa, si bloqueas, tienes menos contaminación del pedaleo. Entonces, igual que tienes menos contaminación del pedaleo, tienes menos contaminación de los vatios que te da el motor. Entonces, sí que es cierto que normalmente si tú haces una ruta corta, pues no te preocupas de bloquear ni desbloquear, pero si lo que estamos hablando es de optimizar para intentar hacer más kilómetros, sí que es interesante bloquear siempre en este tipo de pistas, porque si es una pista más bacheada, es una senda, seguramente consumirás menos si abres, porque haces que la suspensión un poco haga que sea la pedaleada más efectiva. Muy bien.
Y bueno, el último punto que tengo aquí para terminar, chicos, que yo nunca lo he usado, pero veo que tú me lo has comentado, que es el de apagar la batería en las bajadas y en los falsos llanos. Sí, Yo en mi caso, por ejemplo, siempre lo llevo enchufado porque en esos falsos llanos, yo en eco es cuando, bueno, la bicicleta sigue, tú sabes que no pierde velocidad. sí, eso lo he comprobado ya varias veces y porque hay una cosa que hago que es antes de salir de casa, depende de la ruta que vaya a hacer, yo ya mentalmente optimizo mi modo, ¿vale? Es decir, si voy a hacer 40 minutos, una hora, salgo en turbo. Salgo en turbo. Yo llego a casa siempre con un 10, un 20 de batería, Te pasa para de haga la uno. ruta que haga, es decir, lo tengo Eso es. claro. Entonces, sí que es verdad que a veces, pues eso, igual hago 2 horas y voy todo el rato en el mountain bike, o si voy a hacer 4 horas porque es un sábado, quiero entonces ahí sí que intento optimizar, ¿vale? Entonces lo que hablábamos, es decir, intento optimizar cuando, pues si voy a hacer una bajada que sé que tiene algún repecho o tiene curvas cerradas y tienes que arrancar, pues si lo dejo en eco o lo dejo en el mountain bike. Si es una bajada que yo sé que no voy a tener que pedalear, lo pongo en off. Y sé que ahí realmente cuando tienes los pies planos el motor no trabaja. Pero bueno, poco que vayas moviendo, pues le vas dando, es un poco optimización, que es lo que vamos Yo hablando, es que a ¿vale? veces me he quedado con el sustito de ver que es un falso llano, pero entonces darle Y te y quedas quedado clavado. clavado. Entonces por eso Ahí siempre está prefiero la llevar fotofísica. el eco un poquito. Pero bueno, al final es optimizar. O sea Sí, y que luego lo otro que decías de los falsos llanos, también lo he notado porque igual estos días que, no sé, que salgo hora y media, dos, y salgo todo el rato en el mountain bike, y al final vas por falsos llanos en el mountain bike, y muchas veces he probado y voy a probar, y bajas a eco y vas igual. Es sí, decir, no vas igual, es decir, que no notas que la bici deje de ayudarte. Entonces, muchas veces sí que, si te acuerdas, pues en estos tramos, si bajas a eco, incluso en off, si realmente el falso de llano tiene bastante. La inercia de la bici te hace que realmente no notes que vas apagado. Lo que pasa es que hay que anticiparse, porque eso como es es. una subida, te quedas así clavado. Bueno, chicos, yo creo que más o menos hemos podido explicar lo que, bueno, pensamos o creemos que podemos ahorrar batería. Si a alguien se le ocurre algo que se nos haya pasado o tiene alguna técnica especial, que nos lo comente abajo en comentarios, que va a ser bien recibido. Otra cosita, chicos, que os quería comentar, meteros en el Instagram de Jesús Mari porque el último vídeo que ha hecho limpiando las sendas de la Penasosa Bike Park es de agradecer, mola que te cagas, Jesús Mari. Gracias. Ese trabajo a la sombra y para que luego la gente disfrute, hay Exacto. que tenerlo en cuenta. Y bueno, poco más que decir. Yo creo que próximamente nuevas rutas, nuevas sendas y nos vemos muy pronto, ¿eh? Nada, muchas gracias y todo lo que puedan aportar al vídeo, pues mejor. Nada, ya sabes que aquí encantado de tenerte y a seguir. Muy bien. Venga, Jesús Mari, un abrazo. Chao. Chao.